Buenas noches, docente. En esta ocasión vamos a presentar el test del dibujo de la familia. El test de la familia fue creado por Porot en 1952 y basado en el dibujo libre que tanto gusta a los niños. Al pasar de los años, Louis Corman en 1961 introdujo modificaciones importantes en las instrucciones que daba al niño, mientras que Porot daba al niño instrucciones precisas: dibuja tu familia, pues le interesaba conocer tal y como él representaba y no como era. Mientras que Corman decía, dibuja tu familia, una familia que tú imagines. Las instrucciones eran menos precisas, pues le interesaba analizar las tendencias inconscientes que se expresaban de esta forma con mayor facilidad. Daremos a conocer la importancia del test del dibujo de la familia. La importancia de este test radica en los resultados obtenidos, donde se pueden conocer las dificultades de adaptación del medio familiar, los conflictos edípicos y de rivalidad fraternal. Asimismo, proporciona información sobre el desarrollo intelectual del niño. A continuación, veremos un dibujo realizado por un niño de 10 años de sexo masculino. El origen de nacimiento: Islay Mollendo. Actualmente se encuentra en el 5º grado de primaria con religión católica. En esta oportunidad hablaremos de la historia del evaluado, que se da inicio con la gestación de la madre a los 22 años. Fue un embarazo no deseado, que tampoco fue aceptado y reconocido en su momento por el padre. Sin embargo, tuvo el apoyo del papá materno y de la madrastra del papá, quienes hicieron que la señora llevara sus controles en un centro de salud. Su nacimiento fue a parto natural, con 40 semanas de embarazo y 3 kilos 500 aproximadamente. Su niñez, esto fue su desarrollo psicomotor, gateó a los 10 meses, al año y 6 meses ya caminaba bien. Su alimentación fue a base de leche materna y fórmula. Aproximadamente los 3 años de edad, la madre lo llevó al guaguasi, ya que no tenía con quién dejarlo en la casa porque tenía que trabajar. En relación al desarrollo de su lenguaje, podía hilar oraciones básicas a la edad de los 3 años. En cuanto al desarrollo social, la madre lo llevaba al parque los fines de semana y observaba que rápidamente se aproximaba a otros niños para jugar sin conocerlos. La escolaridad: el niño inició sus estudios a los 4 años de edad en la institución educativa Garabatos. La madre recibía quejas por parte de la profesora, quien le indicaba que el niño agredía físicamente a los niños a sus compañeros de aula. Generalmente la madre era quien le llevaba al pequeño a la escuela. Sin embargo, ella refiere de que el pequeño solía hacer berrinches al salir de la escuela y la madre manifiesta que él entraba en desesperación, pues no hacía caso y al principio le gritaba, luego lo golpeaba al llegar a casa. Ella menciona de que no entiende qué es lo que pasaba y por qué las actitudes que ella tenía contra el menor, pero hacía referencia de que perdía la paciencia. Manifiesta que en una oportunidad intentó atentar contra la vida del menor, pero quien impidió este hecho fue su abuelo del menor, pero sin embargo la madre refiere estar arrepentida de ese hecho. Actualmente estudia en el colegio primario Villa Lourdes, cursa el 5º grado de primaria y la profesora le indicó que los niños lo molestan y le escondieron la cartuchera en 2 oportunidades. En consecuencia a ello, el niño no quiere volver a la escuela. Hablaremos de la historia familiar. Actualmente ella menciona, la madre, que se encuentra separada del papá de su hijo desde hace 8 años. Él la maltrataba mucho, tanto física y verbalmente, porque no sabía cocinar y porque no atendía bien a su hijo. Cuando se separaron fue donde ella entró en desesperación, una depresión, maltrataba a su hijo y también intentó quitarse la vida. Su padre fue quien lo llevó al centro de salud de Alto Inclán y luego le refirieron al centro de salud mental de Cocachacra. El padre de su hijo tiene otro compromiso y se dedica a la pesca. Solo me le pasó a mencionar algunas veces, casi nunca visita a su hijo. Le prometió visitarlo en su cumpleaños, pero no apareció, nunca llegó. La madre refiere que su hijo le contó que la abuela lo maltrataba físicamente cuando no cumple órdenes y lo obliga a vender verduras junto con ella. La madre refiere que se separaron desde que su hijo tenía 6 meses, 6 mesecitos.
La madre actualmente tiene diagnóstico de esquizofrenia paranoide y recibe tratamiento de antidepresivos. Por otro lado, tiene un emprendimiento que es en la venta de mazamorras y sándwich. Debido a lo ocurrido con su hijo, le quitaron la tenencia del menor. Sin embargo, por el momento se está quedando con la familia de ella, ya que la abuela del pequeño, quien es su tutora, está de viaje. También manifiesta que tanto su hijo como ella se extrañan. Indicadores psicológicos de los gráficos. Aquí hemos considerado varios aspectos importantes y relevantes de la imagen, entre ellos la amplitud del trazo, las líneas recogidas o entrecortadas. En cuanto a la interpretación, se interpreta como introversión y tendencia a replegarse en sí mismo, lo cual está relacionado con el tipo de personalidad, algunos rasgos de introversión en este caso. En relación a la fuerza del trazo, se evidencian fuertes trazos, pulsiones de violencia. Contrastado con la anamnesis, la madre nos comenta de que el niño sufrió de violencia tanto por la abuela como por la misma madre. Asimismo, la madre tuvo quejas del menor cuando el niño tenía 4 a 5 años en la etapa preescolar, y indicando la maestra de que el niño agredía físicamente a sus compañeros de salón. En relación al ritmo del trazo, trazos simétricos, pérdida de la espontaneidad, vivir con demasiado, vivir dominado por las reglas, se siente monótono, quisiera jugar más tal vez. La sectorización de la imagen lo estamos considerando en el sector izquierdo, que simboliza el pasado, que se puede interpretar como una dificultad para eh, en cuanto a la proyección hacia el futuro. ¿No? Hay una dificultad de proyectarse, tal vez un temor, no quiere socializar. Aquí podemos mencionar al autor Carl Jung, quien nos habla del inconsciente colectivo, mencionando a los recuerdos colectivos que tenemos. Muchas veces son producto de algunas malas experiencias, a lo que llamó a estos pensamientos arquetipos. En relación al dibujo y al tamaño, para la edad que son 10 años del menor, se evidencia un dibujo pequeño y simple. Se estima que debería dibujar mucho mejor, y también se hace la observación de la omisión de la nariz. En cuanto a los trazos rectos, simboliza que hubo voluntad al dibujar y que en alguien siempre dispuesto, es alguien siempre dispuesto a hacer actividades, a colaborar, eh, lo cual el niño nos menciona que de hecho le gusta las actividades en cuanto a los dibujos, pinturas. No, no hay estereotipos porque está claramente definido el género en la imagen. Interpretación de análisis psicoanalítico. En la representación que realizó el niño, observa que hace prevalecer el principio de realidad, reproduce a los miembros de su propia familia, padre y madre, en su respectivo orden de importancia y se sitúa entre ellos en su ubicación real. Del mismo modo, podemos decir que el evaluado tiene ya un conflicto afectivo. El niño a través del dibujo deja ver muestras de ansiedad, timidez y agresividad, manifestados en el trazado alargado de los personajes, brazos largos y manos. La timidez se expresa en la cabeza pequeña del dibujo. El niño a través de los brazos largos en las demás personas quiere dar a conocer algún mensaje. Él durante toda la entrevista decía: deseo que mi mamá esté más tiempo para que me escuche. Esto muestra de que tiene mucho más apego a la madre y que él se siente listo para no establecer solamente una relación física, sino querer conversar de cosas mucho más concretas. En su dibujo él mismo se dibuja con una gorra, indicando que tiene miedo al exterior y expresa timidez. En el dibujo muestra que papá y mamá tienen la mano junta, sin embargo, él tiene las manos lejos de papá y mamá, el cual significa falta de afecto por parte de los padres. Esto ocasiona
que el evaluado durante la entrevista mencionó de forma reiterada: quiero que mi familia esté unida. Este deseo hace muestra de un carácter de introversión que al momento de ser correspondido con la realidad, aparece ser que no hay satisfacción en este deseo, y en ese momento es donde se genera el conflicto deseo-realidad. El niño, después de experimentar este conflicto, según él manifiesta, un malestar emocional, y es por lo tanto que genera un mecanismo de defensa de la represión, ya que no comunica a sus padres su malestar. Área emocional afectiva. De acuerdo al dibujo realizado, y según el autor Luis Corman, se observa una imagen pequeña, es decir, que no rebasa la cuarta parte del espacio disponible, lo que se traduce como una autoimagen del niño insuficiente. Por tanto, esto podría influir en la autoestima del paciente, que se verá reflejado por sentimientos de inferioridad, a formas autocontroladas de responder a las presiones ambientales. Cabe resaltar las presiones en cuanto a las habilidades del niño, que serían limitadas, generando consecuencias negativas en la parte académica, así como retraimiento de la anamnesis. Se recoge que el niño fue víctima de bullying en la escuela, al punto de no querer volver al colegio. Todo esto en consecuencia de la separación de sus padres. Área psicosocial. En el aspecto psicosocial, se proyecta a través del dibujo rasgos de personalidad introvertida, ya que también más de un tercio de la hoja se encuentra sin dibujar, indicador que el paciente reprime su creatividad e imaginación. Por otro lado, la sonrisa cóncava dibujada tanto para el papá y la mamá manifiesta deseo de aceptación y falso optimismo, y de la anamnesis se recoge que el niño en la etapa escolar agredía físicamente a sus compañeros de jardín. Cabe mencionar que al dibujar las manos grandes tiene la necesidad de tener amigos. En relación al dibujo de las manos puntiagudas del padre, expresa violencia familiar. Hecho se reafirma con la anamnesis. Padres tomados de las manos, como muestra de la imagen, refleja también divorcio. Área psicosexual. En el área psicosexual, la ausencia de la nariz refleja un temor del niño a los primeros impulsos sexuales. Podemos mencionar que el dibujo no refleja ningún tipo de violencia sexual. Gracias. Daremos a conocer las conclusiones referente al dibujo plasmado por el niño. Vemos como los diferentes componentes de la familia se agrupan ocupando un reducido espacio respecto al tamaño de la hoja. En primer lugar, el niño pintó a la madre, para posterior al padre y luego a sí mismo. La madre aparece como la figura más alta, dando a conocer su admiración y se siente identificado y dependiente de ella. A su vez podemos determinar que el menor representa tendencias de introversión, refiere replegarse a sí mismo, está acostumbrado a realizar sus actividades solo, pero sujeta a presión y reglas. Sin embargo, refleja dependencia maternal. Asimismo, representa rasgos de agresión familiar. Recomendaciones. Se recomienda a la madre realizar terapia recuperativa de seguridad, de confianza y autoestima. Asimismo, para poder apoyar en el manejo de emociones y control de impulsos en el menor evaluado y la madre. El evaluado debe realizar actividades recreativas en grupo con la finalidad de interactuar con más personas y mejorar las relaciones interpersonales. Se recomienda a la madre realizar terapia familiar para evitar las agresiones y o violencia dentro de su entorno. Generar un ambiente de comunicación, apertura y alegría en casa, que esta pueda ser de sana expresión de sentimientos y emociones, evitar burlas y comparación. Tener como prioridad los intereses familiares, pasar tiempo en familia y realizar actividades por lo menos una vez por semana.